Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Me comentan, según yo veo todo bien. Si hay algún tema, me lo hacen saber, por favor. Voy a tratar de monitorear las preguntas, pero es parte del seguimiento. Vamos a platicar el día de hoy de la parte de Managed Detection and Response, ¿ok? Que es un servicio de Kaspersky que nos va a ayudar a monitorear 24/7 los puntos finales que ustedes decidan para sus clientes. En este caso, vamos a comenzar, perdón, ahí, el speaker asignado originalmente, que es mi compañero Andrés Yarleta, tuvo algún tema y en este caso entra su servidor como respaldo. Para entender un poquito lo que es la parte de Managed Detection and Response, parte de lo que Kaspersky detecta es que cada vez los ataques son más sofisticados, ¿ok? En este caso, las amenazas tradicionales ahora ya no es el 90% como se hacía anteriormente, ya prácticamente las amenazas tradicionales son el 80% de lo que se detectan con soluciones tradicionales de antivirus o de soluciones básicas de endpoint protection. Hay soluciones o ataques evasivos o ataques dirigidos que cuestan un poquito más de trabajo de poder detectar, y es ahí donde requerimos de un equipo de ciberseguridad o del apoyo de un tercero, que en este caso sería la parte de Kaspersky para Managed Detection and Response, y para la parte de avanzadas o de madurez, prácticamente ya requerimos no solamente tener estos Chief Information Security Officer, un equipo de seguridad dentro de las instituciones y las empresas, sino también requerimos apoyos de diferentes fabricantes con la parte de Managed Detection and Response. Esto es básicamente el esquema. Siguiendo tres pilares que tenemos para lo que es la prevención, detección y respuesta a las amenazas, siempre debemos considerar que existen diferentes sistemas de prevención de ataques, hay sistemas avanzados de detección de ataques y lo que ya sería la cacería de amenazas cuando hacemos un poquito más de trabajo manual o artesanal para la detección y respuesta a algún incidente de ciberseguridad. Si quisiéramos englobarlo como diferentes capas de protección, el core de todas las soluciones y no menospreciar la parte de Endpoint Security sigue siendo el centro, la parte modular o el core que nos va incluso a generar eventos que van a ser útiles en la parte de las diferentes tecnologías como Endpoint Detection and Response o EDR. ¿Existen también alguna forma de extender la parte podemos utilizar alguna de las herramientas de Kaspersky que va a poder integrar información de sensores o va a poder permitir integrar información de inteligencia con el EDR Expert y nos va a presentar ese poder de detección más avanzada. Y está la parte manual con el equipo de Managed Detection and Response. Es una forma que podemos ver de manera integral la ciberseguridad en todos los ámbitos, y es por ello que es importante que siempre estemos contemplando estos diferentes acrónimos. El día de hoy vamos a platicar de Kaspersky Managed Detection and Response. ¿Cuál es la idea de Kaspersky Managed Detection and Response? En este caso es un monitoreo 24/7 de los puntos finales de la parte de correlación de servicios de inteligencia que existen con diferentes fuentes, y nos va a permitir que este grupo de expertos, este monitoreo, están supervisando todos los eventos de manera ininterrumpida. Nos va a permitir poder detectar una amenaza dirigida, un triage, y nos van a dar una respuesta a través de la consola de Managed Detection and Response, que también se integra de manera transparente para la consola de Kaspersky Security Center. ¿Por qué es importante esto? A final de cuentas, el usuario final va a tener una sola consola que es Kaspersky Security Center, un solo visor, donde va a poder detectar eventos genéricos del punto final, eventos claves de la parte del EDR y eventos específicos de un ataque dirigido con la parte de respuesta. Esto es prácticamente lo que de alguna forma vamos a trabajar. Andrés, creo que ya te pudiste conectar. No sé si quieres continuar a partir de este momento.
Hola, hola, me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien, Andrés. Excelente. Les pido mil disculpas por la demora. Vamos a hacer un pequeño switch. Ahí ya, eh, si me das un minuto, ahora sí me pueden escuchar bien. Ya directamente hacemos el switch Estamos, y tomo la posta. Sí, te pongo déjame un minuto. como Sí, presentador. como presentador. Exacto. Muchas gracias, Víctor. Mm, Ya estás como presentador. Ok. Y por favor, ahora sí, compartes. Muchísimas gracias. Me Bueno, pongo como mute. bien, Por acá yo voy a estar contestando preguntas si las tienen. Te cedo todo el excelente, espacio. excelente. Bueno, como bien mencionaba Víctor en relación puntualmente a este servicio, definitivamente el objetivo principal es sobre todo la detección de amenazas avanzadas, ¿no? Es ahí donde nuestro SOC de experto va a estar monitorizando 24/7 de manera interrumpida y a partir de esto va a estar proponiendo las respuestas y las correcciones pertinentes, sobre todo entendiendo que acorde al panorama de amenazas hay ciertos tipos de situaciones, ciertos tipos de escenarios en donde definitivamente no necesariamente la tecnología va a poder responder de manera automática 100%, ¿no? Y aquí sí hay un punto más que interesante a comentarles, ¿no? Es ahí donde nuestro SOC puede tener la autoría inclusive, acorde a la configuración de este tipo de servicio, de tener una respuesta de manera semiautomática o de manera automática, quiere decir que nuestro SOC puede proponer ciertos tipos de acciones y correcciones y que éstas se tomen de manera automática a través de las capacidades de nuestras soluciones, pero acorde también a la configuración, nuestro SOC puede tener también, llamémoslo así, ¿no? Una autoría pasiva en donde solamente va a ser la notificación pertinente. Desde el punto de vista de cómo trabaja este servicio, ¿no? Hablamos que MDR o Kaspersky Managed Detection and Response es un servicio integrado dentro de nuestras soluciones. Es ahí donde este servicio se habilita dentro de lo que se denomina la consola de administración centralizada, denominada Kaspersky Security Center, o la consola de administración centralizada en la nube, denominada Kaspersky Security Center Cloud Console. Y la realidad es que una vez que habilitamos este servicio, eh, esta solución o todas nuestras soluciones envían puntualmente la telemetría a nuestro SOC de analistas de ciberseguridad que hoy se encuentra en Latinoamérica, en Rusia y en Estados Unidos. Dentro de lo que es el horario laboral de Latinoamérica, definitivamente es el SOC puntualmente de Latinoamérica quien va a estar atendiendo eh, y analizando toda esta telemetría para que partiendo de esto, llegado el caso de que se detecte algún tipo de incidente, algún tipo de brecha de seguridad, definitivamente es el SOC que va a gestionar las acciones pertinentes de cara a nuestros clientes en Latinoamérica. Muy importante a mencionar, ¿sí? Todo este ciclo en donde recibimos la telemetría y es analizada por nuestro SOC de analistas, tengan en cuenta puntualmente que se realiza a través de lo que es nuestra red privada de seguridad, Kaspersky Security Network, pero en una instancia privada, por lo cual todos estos datos de telemetría del cliente se envían de manera privada a través de esta arquitectura que utilizan nuestras soluciones y todos estos datos y esta telemetría es 100% almacenada hoy en día en Europa bajo legislaciones europeas, ¿sí? Tenemos previstos de cara al tercer trimestre de este año también empezar a almacenar esta telemetría dentro de la geografía de Latinoamérica, pero tener en cuenta que hoy en día todos estos datos relacionados a telemetría y a metadatos desde el punto de vista
de amenazas están justamente reguladas dentro del ámbito de protección de datos de Europa, dentro de nuestro centro de datos en Suiza. Algo importante a la hora de recibir toda esta telemetría es que definitivamente es enriquecida puntualmente por diferentes fuentes de reputación de Kaspersky y más allá de esto por múltiples equipos, ¿no? Equipos de investigación como el Great Team o como es el equipo GERT, el Global Response Team de Kaspersky, son aquellos que también van a poder estar enriqueciendo también toda esa telemetría en búsqueda justamente de amenazas, ataques dirigidos o ataques sofisticados. Y como bien les mencionaba con antelación, tengan en cuenta que toda esta telemetría que hoy en día se envía para ser analizada por nuestros analistas de ciberseguridad a través de un private KSN es nuevamente resguardada dentro de nuestro centro de datos, el cual está homologado, está certificado y cumple justamente todas las exigencias hoy en día, por ejemplo, de GPRD y todas las exigencias desde el punto de vista de protección de datos que establece hoy en día la Unión Europea. Por lo cual, definitivamente se cuentan con los más altos estándares de seguridad y de protección y resguardo de esos datos. Desde el punto de vista de este servicio, nuevamente que tiene como finalidad justamente la monitorización y la detección temprana de todo tipo de amenazas, pero sobre todo poniendo foco en aquellas que tienen mayor sofisticación, mayor complejidad. Definitivamente parte de esta monitorización y parte puntualmente del propio, de la propia detección se basa en reglas de búsqueda de amenazas, ¿no? Hoy en día tenemos un repositorio de más de 1000 reglas de búsqueda de amenazas mapeadas en lo que es el framework de Mitre Attack. Y lo importante que más allá de esto es que una vez realizada una detección pasiva a través de estas reglas o una detección activa a través de nuestro SOC, definitivamente toda la información va a estar siempre mapeada desde el punto de vista del marco de Mitre Attack. Quiere decir que más allá de generar estas alertas tempranas, a ser proporcionadas a través de la propia consola de gestión de la seguridad, se va a enriquecer toda esta detección con información proveniente de nuestras fuentes de amenazas, de nuestra base de conocimientos de inteligencia, así también dentro de lo que es el propio marco de Mitre Attack. ¿Cómo funciona? Como les comentaba, ¿no? Una vez que alguna de nuestras tecnologías, sea un Endpoint Security, sea un EDR Optimum, sea un EDR Expert, sea nuestra plataforma Anti-Target Attack, por ejemplo, detecta algún tipo de actividad maliciosa, es donde toda esta telemetría, en definitiva, es automáticamente enviada siempre a la consola central de gestión de la seguridad. A partir de esto es donde, en definitiva, esta telemetría es reenviada a través de Private KSN para ser posteriormente procesada y almacenada. Entonces, es ahí donde, una vez almacenada en nuestro centro de datos en Suiza, como les comentaba, que cumple con las leyes de protección que establece la Unión Europea y que tiene nuevamente los más altos estándares de seguridad, se va a procesar de manera automática por reglas de búsqueda de amenazas y a partir de esto también se va a involucrar a nuestro SOC hoy en día, que como les comentaba, trabaja 24/7 en un proyecto Follow the Light. Follow the Light implica que acorde a cada una de las regiones siempre vamos a tener un equipo activo dentro de lo que es la propia monitorización, ¿no? Es ahí, como les comentaba, dentro de horario laboral de Latinoamérica existe un SOC, un equipo de Latinoamérica analizando justamente esta telemetría. Fuera de horario de Latinoamérica es donde tenemos dos regiones adicionales, Estados Unidos, tenemos también Rusia y tenemos también Europa, que van a estar por detrás de la monitorización, para partiendo de una detección poder enviar justamente una alerta temprana a través de un incidente que
nuevamente va a poder ser visualizada tanto en consola como adicionalmente pudiéramos recibir notificaciones tanto por correo electrónico como a través de grupos de Telegram. Algo importante a mencionar, ¿sí? Acorde puntualmente a la criticidad de la amenaza, acorde puntualmente de la criticidad de la brecha y el incidente de ciberseguridad, es donde va a haber un SLA comprometido con nuestro cliente dentro de esta monitorización 24/7 de 1 hora para lo que son amenazas o eventos, incidentes de alta criticidad, de 4 horas para incidentes de media criticidad y hasta de 24 horas para aquellos tipos de incidentes que en definitiva tienen una criticidad baja. Cuando hablamos de criticidad baja se entiende que por defecto los controles nativos de nuestras soluciones están tomando cartas en el asunto, quiere decir que están no solamente detectando, sino también neutralizando la amenaza. Cuando hablamos de criticidad media, hablamos también de que los controles nativos de nuestras soluciones están detectando y están conteniendo y respondiendo de manera efectiva ante este tipo de amenazas. Y cuando hablamos de amenazas de tipo criticidad alta o prioridad alta, es ahí donde más allá de los propios controles es donde justamente nuestro SOC se compromete a poder proporcionar la mayor información en el menor tiempo posible. Habitualmente traccionan estas alertas en menos de 1 hora, porque definitivamente más allá de las acciones automáticas se puede llegar a requerir algún otro tipo de acción adicional. Como les comentaba, es ahí donde también el equipo de Managed Detection and Response de Kaspersky, acorde a la configuración de este servicio, como les comento, no puede generar las alertas tempranas, pero acorde a la configuración también podría de manera automática tomar cartas en el asunto, ¿no? Quiere decir que podría perpetuar acciones acorde a las capacidades de nuestras soluciones en búsqueda de una mayor efectividad puntualmente en la respuesta, sobre todo ante amenazas dirigidas o ataques más sofisticados. Por lo cual, nuevamente y recapitulando el objetivo de este servicio, hablamos de una monitorización ininterrumpida 24/7, nuevamente en un proyecto Follow the Light. Es ahí donde los analistas del SOC de Kaspersky van a estar recibiendo en todo momento la telemetría, lo que sucede puntualmente de cara a las amenazas detectadas dentro del ecosistema de nuestros clientes. Recordar que esto es un centro de monitorización en relación a ciberseguridad. Esto no es un servicio operativo de instalación o de operación de nuestras herramientas, no. El centro de monitoreo proactivo de Kaspersky, nuestro SOC, va a estar monitorizando la telemetría relacionada específicamente, como les comentábamos, a ciberamenazas en búsqueda de amenazas y la investigación pertinente de los incidentes que pueden ser detectados, ¿no? Quiere decir, es poder hacer una caza de amenazas, un monitoreo proactivo, y a partir de esto es donde se van a dar las respuestas pertinentes desde el punto de vista de los incidentes detectados, ¿no? Tengan en cuenta nuevamente que nuestro SOC va a tener plena visibilidad en el estado de la seguridad y la visibilidad de los activos, y que partiendo de esto se van a generar las alertas pertinentes que van a poder ser visualizadas dentro de la consola de gestión de la seguridad denominada Kaspersky Security Center, sea on-premise o sea en la nube. Adicionalmente también tenemos acceso a un portal de MDR si no queremos acceder puntualmente a esta información en las consolas. También tenemos acceso a través de un portal web. Adicionalmente, tener en cuenta que nuestros clientes pueden configurar, recibir también esta información a través de notificaciones de correo electrónico o a través, adicionalmente, de lo que es un grupo de Telegram. Y tener en cuenta, adicionalmente, que esta solución también cuenta con un REST API, ¿no? Con un Open API que podría permitir el envío de toda esta información, de estas alertas tempranas, a soluciones de terceras partes, ¿no? Tener en cuenta que todo el almacenamiento desde el punto de vista de incidentes se va a almacenar
en la solución durante el periodo de un año y que desde el punto de vista de telemetría, esta telemetría se va a resguardar acorde puntualmente a la edición de este servicio. Ahora vamos a hablar que tenemos dos ediciones, la edición Optimum y la edición Expert. Acorde al tipo de edición adquirida del servicio, vamos a tener almacenamiento de la telemetría por 1 o 3 meses, ¿sí? Desde el punto de vista de funcionamiento es muy simple. Una vez que disponemos de una llave de MDR, como les comentaba, se integra nativamente dentro de la consola de administración de la seguridad, Kaspersky Security Center. A partir de esto se va a habilitar una sección nueva que se llama MDR, y a partir de esto es donde vamos a empezar a recibir toda la información relacionada a incidentes. Quiere decir que si se detecta algún tipo de incidente dentro de nuestra organización, es aquí donde puntualmente nuestro SOC va a retroalimentarnos de manera proactiva con la información relacionada al incidente, con el mapeo Mitre, con toda la información relacionada a cuáles son los assets que puedan estar involucrados dentro de esta posible brecha de seguridad, cuál es el estado, cuál es la prioridad desde el punto de vista de detección, y adicionalmente algo muy importante, ¿no? Más allá del detalle de la detección, cuáles son los indicadores de compromiso desde el punto de vista de los hashes, de los archivos, de las aplicaciones, también desde el punto de vista de la red, si los hay, y adicionalmente cuáles son las acciones adicionales recomendadas desde el punto de vista de contención y respuesta de esta amenaza en el caso de ser requerido algún tipo de acción adicional. Por lo cual, nuevamente, tengan en cuenta esto que hablaba Víctor al inicio de esta presentación, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy en día gran parte de todas las amenazas definitivamente son detectadas y se da una respuesta efectiva y eficiente de manera automática, pero tenemos que entender ante aquellos ataques más sofisticados, ataques dirigidos, ataques evasivos, ¿sí? Que en muchos casos puede ser requerido algún tipo de acción adicional, inclusive acciones fuera del ámbito de nuestras soluciones, ¿no? A veces se detectan brechas de seguridad o alertas de manera recurrente producto de ciertos tipos de vulnerabilidades o ciertos tipos de puertas abiertas en nuestra organización, y lo importante es que acorde nuevamente a este tipo de servicio de monitorización, justamente el equipo humano, el SOC, nos puede proporcionar de información relevante, sobre todo para entender ante qué tipo de brecha de seguridad podemos estar haciendo frente, y a partir de esto, qué tipo de acciones se deben de tomar en cuenta o se deben de realizar, inclusive más allá de nuestras soluciones, ¿no? Definitivamente en el caso de involucrar soluciones de terceras partes, es ahí donde vamos a dar las recomendaciones pertinentes, pero ya sería cuestión nuevamente del servicio o de acciones a ser realizadas por parte de nuestros clientes o quien gestiona los servicios del cliente, pero lo importante es poder proporcionar justamente eh, el mayor nivel de información y granularidad de cara a las posibles detecciones de nuestra solución. Desde el punto de vista de licenciamiento, ¿sí? ¿Cómo se licencia hoy en día actualmente este servicio de monitorización proactiva y de caza de amenazas? Como les comentaba, disponemos de dos ediciones, Kaspersky Managed Detection and Response Optimum y Kaspersky Managed Detection Expert. Estos dos niveles de licenciamiento, ahora lo vamos a ver en detalle, de todas maneras requieren que de base el cliente tenga un licenciamiento de nuestras soluciones de Kaspersky, sea de Kaspersky Endpoint Security for Business, sea puntualmente de Kaspersky EDR Optimum, Kaspersky EDR Expert o inclusive la solución Kaspersky Anti-Target Attack, por lo cual esta solución puntualmente y este servicio es un add-on al licenciamiento de Kaspersky. Quiere decir que siempre este tipo de servicio tiene como connotación inicial que el cliente debe de disponer nuestras soluciones puntualmente de Endpoint Security y de EDR Optimum, EDR Expert o Kata. Tengan en cuenta, y este no es un tema menor,
que este servicio también incluye de manera embebido lo que es el add-on de EDR Optimum, quiere decir, aquellos clientes que hoy en día, por ejemplo, tengan licenciamiento tradicional de Endpoint Security, se van a ver beneficiados de poder incrementar su nivel de protección y su nivel puntualmente desde el punto de vista funcional y de seguridad a través de lo que es el add-on de EDR Optimum, ya que es totalmente indispensable de cara justamente a este servicio el poder obtener el mayor nivel de información, la mayor cantidad de telemetría posible, ¿no? Y desde el punto de vista de licenciamiento, tengan en cuenta que definitivamente tenemos un esquema de licenciamiento desde el punto de vista anual, desde el punto de vista a 1, 2, 3, 4, 5 años, o también tenemos un esquema de suscripción mensualizado o anualizado, por lo cual nuevamente damos también máxima flexibilidad hoy en día a la hora de determinar modelos de licenciamiento. Se puede, nuevamente tenemos un modelo de licenciamiento para este servicio base, tenemos también un SKU de renovación y sí hay que tener en cuenta que existe un mínimo de 250 equipos a monitorizar como base puntualmente para este servicio de Managed Detection and Response, ¿sí? Por lo cual, sí tengan en cuenta que existe un mínimo y sí tengan en cuenta nuevamente que partiendo de este mínimo, luego podemos determinar cuál puede ser la cantidad a equipos que queremos de monitorizar en total, ¿no? Habitualmente la recomendación es monitorizar todo el parque instalado. Definitivamente esa siempre va a ser nuestra recomendación, si bien a veces tenemos clientes que solamente quieren poner foco en ciertos equipos o en ciertos segmentos de red, por ejemplo, solamente monitorizar de manera proactiva los servidores y no todo el parque, por lo cual también podríamos tener un modelo de licenciamiento nuevamente con foco a ciertos tipos de equipos, pero siempre, como les comentaba, con un mínimo de 200 equipos mínimamente monitorizados por este servicio. Desde el punto de vista de estas dos ediciones que les comentaba, ¿no? La edición de Managed Detection and Response Optimum y la edición de Managed Detection and Response Expert. Ambas cuentan con un monitoreo 24/7, ambas cuestan justamente con una búsqueda automatizada y una casa de amenazas en relación puntualmente a los incidentes que se pueden perpetuar de cara a las infraestructuras de nuestros clientes. Ambos disponen también de casos de respuesta guiadas y casos de respuestas automáticas. Ambos también tienen una comprobación del estado de la seguridad y de la visibilidad de activos. Esto implica de que si detectamos algún tipo de brecha de seguridad, si detectamos inclusive que hay un mal funcionamiento o de las soluciones o del servicio, definitivamente también vamos a estar alertando al cliente. Ambos tienen acceso, como les comentaba, al portal de MDR y adicionalmente a todo lo que es las propias notificaciones en tiempo real, tanto a través del portal como a través de las propias consolas de nuestra solución, a través de correo electrónico y a través puntualmente también de lo que pueden ser grupos de Telegram. Y en el caso puntualmente del EDR Optimum, ahí es donde vamos a tener un historial puntualmente de incidentes donde se va a almacenar por un año. Esto es lo mismo para EDR Expert, pero sí lo que es puntualmente la telemetría, los datos sin procesar, se van a almacenar solamente un mes. En el caso puntualmente de EDR Expert, lo que cambia es que vamos a extender ese periodo de datos en crudo de procesamiento por 3 meses en vez de un mes. Vamos a tener una búsqueda de amenazas administradas, una casa de amenazas mucho más estricta, orquestada puntualmente por nuestro equipo de analistas. Y sí, lo que va a cambiar también es el disponer de acceso directo para poder dialogar con el equipo de analistas del SOC. Es ahí donde a través
puntualmente de correo electrónico, a través también del propio portal o de las propias consolas vamos a poder tener un chat y una comunicación con el equipo de analistas de seguridad de Kaspersky, y adicionalmente vamos a abrir lo que es nuestro portal de inteligencia. Quiere decir que con la suscripción al servicio Expert también el cliente va a tener acceso a lo que se denomina el Kaspersky Threat Intelligence Portal para poder hacer búsquedas de amenazas, para poder detonar objetos en sandboxing. Y el último punto también que incluye el MDR Expert es el acceso a un API en donde va a poder retroalimentar toda la información de las alertas y alarmas que genera el servicio también en soluciones de terceras partes, en el caso de querer justamente integrar esta información puntualmente con herramientas de terceras partes. Le vamos a estar compartiendo también esta información, sobre todo para que tengan nuevamente, como les comento también, el detalle de la granularidad de lo que implica cada uno de las ediciones de este servicio. Como les comentaba, la primera diferencia es el término de retención de la telemetría, en donde el servicio MDR Optimum resguarda esta telemetría en crudo un mes, en el caso del MDR Expert 3 meses. El segundo cambio, en definitiva, como les mencionaba, es también el poder tener acceso a lo que es el portal de inteligencia Kaspersky Threat Intelligence Portal, en donde el cliente, en el caso del MDR Expert, va a tener acceso y va a poder ejecutar búsquedas, por ejemplo, de indicadores de compromiso en particulares, detonar objetos dentro de lo que es el Cloud Sandboxing. Y más allá de esto, definitivamente algo muy importante es poder, más allá de lo que es la búsqueda y la caza de amenazas por parte de nuestro equipo de SOC, es poder tener acceso a este equipo, poder comunicarnos con ellos ante algún tipo de brecha de seguridad, poder tener intercomunicación con ellos, y más allá este último punto que les comentaba, que es el propio acceso al API, que nos va a permitir en todo momento el poder eh, retroalimentar de la información de alertas de seguridad en terceras partes, ¿no? Estos son los grandes cambios, o por lo menos dentro del ámbito actualmente de estas dos ediciones, qué capacidades cuenta cada uno de estos SKU, cada uno de estos modelos, ¿sí? Sin más, agradecer por vuestro tiempo, por vuestra participación en el día de hoy a este nuevo webinar de la Academia Kaspersky 360. Para aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, vamos a tomarnos estos últimos 10, 15 minutos que nos restan para poder desagotar las mismas. Nuevamente agradecer a todos por vuestra participación, y vamos entonces a dar comienzo a la sesión de consultas. Puntualmente nos pueden hacer llegar las mismas a través del apartado de preguntas y respuestas que tiene la plataforma GoToWebinar, por lo cual nuevamente agradecer a todos por vuestra presencia y damos comienzo entonces a vuestras consultas. Bien, nos comenta Julián, veo que en el licenciamiento algunas soluciones, por ejemplo de DR Optimum, entre otras, requieren un mínimo de 100, 300 licencias. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Julián, tener en cuenta, primero, que en el caso puntualmente de este tipo de servicio que es MDR, el mínimo hoy en día puntualmente es para clientes que cuenten con más de 250 licencias de nuestras soluciones de Kaspersky. En el caso de que el cliente tenga menos de 250 licencias, podemos plantear una excepción, no habría ningún tipo de problema. En el caso del resto de soluciones de Kaspersky, porque hay un mínimo disponible, es que acorde actualmente al tipo de solución se entiende que están orientadas a cierto tipo de segmentos de mercado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para la pequeña empresa tenemos la solución Kaspersky Small Office Security. Estamos hablando de muy pequeñas empresas de hasta 25 dispositivos, por ejemplo,
de cara a lo que puede ser el segmento de pequeña y mediana empresa, es ahí donde tenemos la solución Kaspersky Endpoint Security Cloud, y para lo que pueden ser ya, les diría, medianas empresas a grandes empresas, donde hoy en día podemos tener soluciones como Kaspersky Endpoint Security for Business, o lo que puede ser la solución puntualmente Kaspersky EDR Optimum, que son soluciones que hoy en día cuentan con consola on-premise desde los 10 nodos, pero consola en la nube a partir de los 300 dispositivos gestionados, ¿no? Entonces, acorde también al tamaño de la empresa, es donde vamos puntualmente a proponer diferentes tipos de soluciones que se ayornan y se amoldan, mejoran las características dentro del ámbito de ese tipo de empresa. En el caso nuevamente de MDR, tener en cuenta que es un servicio que parte puntualmente de las 250 licencias adquiridas. En el caso de que el cliente tenga menos de 250 dispositivos gestionados, de todas maneras podemos justamente de plantear este escenario y a partir de esto también hacer una excepción. ¿Sí? Tengan en cuenta que todos en el día de mañana van a estar recibiendo una copia de este webinar, van a estar adicionalmente recibiendo una copia de esta presentación, por lo cual hay varios de los asistentes que nos han preguntado por esto. Es correcto, van a estar recibiendo una copia tanto del webinar como de la presentación, ¿sí? Tengan en cuenta que hay varias preguntas en relación puntualmente en relación a si este servicio de monitorización requiere del licenciamiento de Kaspersky. Sí, tengan en cuenta que más allá de la suscripción de este servicio, tengan en cuenta puntualmente que se requiere que el cliente tenga de alguna de nuestras soluciones y de nuestros licenciamientos de Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky EDR Optimum o EDR Expert, o nuestra plataforma Kaspersky Anti-Target Attack. Nos pregunta Julián adicionalmente, ¿cuál es la diferencia entre un licenciamiento comercial y una suscripción? A ver, en este caso, Julián, la realidad es meramente comercial desde el punto de vista de precio, porque tengamos en cuenta que este servicio es un servicio eh, eh, basado en una suscripción. Quiere decir, esto no es una adquisición de un licenciamiento perpetuo, porque al final estamos hablando de un servicio, ¿no? Eh, eh, la diferencia es plenamente comercial hoy en día desde el punto de vista del precio que está por detrás. No es lo mismo adquirir Infront, por ejemplo, este tipo de servicio por 3 años, que pagarlo de manera mensualizada o que pagarlo una vez al año, ¿sí? Por lo cual lo que varía, te diría, en este caso puntualmente, es el precio por detrás, y nuevamente ahí es donde tenemos máxima flexibilidad de plantear este tipo de servicio de manera mensual, de manera anual, a 2, 3, 4 o 5 años, inclusive si quisiéramos hacer escenarios por más tiempo, también lo podríamos hacer. Habitualmente cuando hablamos de productos, ¿no? Cuando hablamos ahí de soluciones tecnológicas, la diferencia entre un licenciamiento perpetuo y la suscripción es que, en definitiva, la licencia perpetua, la solución la vamos a poder tener instalada, la solución va a funcionar con ciertas limitaciones cuando termine puntualmente el licenciamiento, pero la solución perpetua, el software es nuestro, si bien, por ejemplo, las actualizaciones de firmas, la utilización de la reputación en la nube cae cuando vence ese licenciamiento, pero la licencia y el software es perpetuo. La suscripción es algo que definitivamente cuando se vence esa suscripción, tanto el servicio como el propio software deja plenamente de funcionar, ¿no? Y es similar a lo que sucede con este tipo de servicio, ¿no? Quiere decir, contrato el servicio, sea anualizado, sea una suscripción mensualizada, cuando dejo de pagarlo, definitivamente me quedo sin disponer del SOC de monitorización que está por detrás del servicio de Managed Detection and Response. Nos pregunta Natalia, si Kaspersky EDR Optimum y Expert se pueden considerar una solución XDR. Sí,
Es correcto, Natalia. Ten en cuenta hoy en día que el XDR conceptualmente es que varios componentes, varias soluciones, varias capas de seguridad puedan traccionar puntualmente en bloque. Y es ahí donde nuestra solución de XDR puede integrarse con otros componentes de seguridad, por ejemplo, correo electrónico, por ejemplo, web gateway o otros controles de seguridad puntualmente para trabajar en bloque. Hay que tener mucho cuidado a veces con el concepto XDR, ¿no? Porque XDR es Extended Detection and Response, ¿sí? Y ese Extended en el mercado hoy en día hay proveedores que lo entienden de diferentes maneras y la realidad que hoy en día se vende el XDR más como marketing, como un instrumento de marketing, más que por lo que es. Hoy en día un EDR Optimum, un EDR Expert sobre todo, puede ser considerado sobre todo, como te comentaba, un XDR, sí, sobre todo el XDR desde el punto de vista de EDR Expert, pero tener en cuenta que a futuro también vamos a tener otro esquema de licenciamiento que se viene de aquí a un par de meses, sobre todo lo que se denomina un XDR Open. Este XDR Open nos va a permitir también integrarnos de manera nativa con terceras marcas, con terceros proveedores de manera nativa, inclusive con cualquier tipo de solución o esquema de seguridad de terceras partes, ¿no? Eso está de camino, pero nuevamente respondiendo a tu pregunta, Natalia, hoy en día EDR Expert, EDR Optimus se puede considerar una solución XDR. Yo de partida te digo que sí, pero nuevamente, como siempre digo, hay que entender por debajo cuáles son los requerimientos puntuales del cliente y qué es lo que entiende el cliente hoy en día como base de XDR, ¿no? Hoy en día, como les comentaba en el mercado, la mayoría de los proveedores están suponiendo de base que las tecnologías de EDR constituyen un XDR, sobre todo porque nuevamente el concepto de XDR es poder integrar eh, estos conceptos de protección con terceras partes o con controles adicionales extendidos, pero nuevamente más allá del concepto, como siempre digo, es importante entender qué es lo que el cliente entiende por XDR y cuáles son los requerimientos puntuales, ¿no? Eso es bien importante. Desde el punto de vista, Julián, nuevamente de suscripción, tenemos suscripción anualizada por 12 meses, por 24, por 36, inclusive por más, pero también podríamos tener una suscripción mensualizada, ¿no? Quiere decir una suscripción mensual en donde todos los meses pago actualmente por el uso. Quizás lo interesante desde el punto de vista de mensualizado es que en muchos casos se ayorna a los modelos de licenciamiento que puede tener el cliente de nuestras soluciones actuales, como puede ser que es Cloud, puede ser Endpoint Security for Business, o como puede ser EDR Optimum, o de otros ecosistemas de software que ya tenga el cliente, y quizás tener también modelo de suscripción mensualizado también nos permite variar, por ejemplo, el volumen de licenciamiento adquirido para esto, ¿no? Quiere decir que si tengo mayores dispositivos, bueno, puedo pagar por más. En el caso de mi negocio se reduzca por algún tipo de circunstancia, puedo pagar justamente acorde al uso, ¿no? Tenemos clientes que acorde a la época del año, imagínense que tienen más y menos dispositivos porque el negocio fluctúa a lo largo del año. Bueno, también teniendo una suscripción mensualizada me permitiría sacar máximo provecho de este tipo de circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista, nos pregunta Javier, ¿cuál es el porcentaje diferencial puntualmente del costo entre el MDR Expert y el MDR Optimum? La variación, Javier, ronda en si mal no recuerdo, un 35-40%, si mal no recuerdo bien, la diferencia de precio entre el MDR Optimum y el MDR Expert, ¿sí? Por lo cual hay una diferencia, definitivamente tengan en cuenta que el MDR Expert no solo amplía el tiempo de retención de telemetría en crudo a 3 meses, sino también que nos da acceso, como les comentaba, al portal de inteligencia, un acceso también
preferente a lo que es poder dialogar y tener contacto con nuestro SOC, nuestros equipos de analistas, y adicionalmente también el acceso al RESAPI para integración de información con terceras partes, ¿no? Por lo cual, la verdad que el valor que proporciona el MDR Expert es muy, pero muy superior definitivamente desde el punto de vista de EDR óptimo, ¿no? Nuevamente mencionarles que tanto la grabación de este webinar como la copia de la presentación en el día de mañana con el agradecimiento, el correo de agradecimiento, van a poder tener también acceso a ambos materiales. Nos pregunta también Julián, entiendo que tu pregunta de 100 licencias es en relación al mínimo que les comentaba de 250 licencias mínimas para la suscripción de MDR. Tengan en cuenta que llegado el caso que tengan clientes, oportunidades, necesidades por debajo de las 250 licencias para este servicio, podemos considerarlos, podríamos llegar a ser una excepción. Se los comento porque a veces hemos tenido casos o escenarios donde, acorde puntualmente al tipo de cliente y la criticidad de los servicios de dispositivos que están por detrás, es sumamente crítico tener este tipo de servicio de monitorización proactiva, por lo cual en el pasado y ciertos tipos de oportunidades, ciertos tipos de clientes, hemos considerado poder hacer una excepción, ¿sí? Nos pregunta Javier, hola Andrés, ¿qué diferencia existe entre el servicio MDR versus un CATA desde el punto de vista de que aplique, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta nuevamente, ¿no? CATA es una plataforma que justamente nos permite procesar, analizar toda la telemetría proveniente, en el caso del EDR Expert, adicionalmente también desde otros tipos de sensores, como sensores puntualmente de red, sensores web, sensores de correo electrónico, pero por detrás de lo que es este tipo de plataforma on-premise anti-target attack, tenemos que tener que hoy en día lo que hace la diferencia es la monitorización, es tener un equipo de analistas de ciberseguridad que puedan, nuevamente más allá de los veredictos que automatiza y que nos deja saber la propia tecnología, requerimos de analistas nuevamente humanos que puedan interpretar esas alertas, que puedan indagar, que puedan investigar, que puedan hacer una caza de amenazas para poder hacer frente de manera eficiente y eficaz, sobre todo en aquellos ataques más sofisticados, ¿no? Entonces, nuevamente, más allá de las herramientas, ¿sí?, on-premise y este tipo de plataformas como Kata, tener en cuenta que este servicio inclusive puede aplicar también en aquellos clientes que tengamos con la solución Kaspersky Anti-Target Attack. Y este servicio nuevamente nos permite tener este monitoreo nuevamente orquestado por humanos, analizado por humanos, que nos permite poner la lupa más allá de lo que hoy en día de manera automática puede proporcionar la tecnología, ¿no? Tengan en cuenta que lamentablemente los ataques más sofisticados y campañas dirigidos y APT son perpetuados por actores humanos, ¿no? Y estos actores saben muy bien cómo ocultarse, saben muy bien cómo tratar de pasar desapercibidos. Por eso es tan importante hoy en día es que justamente este tipo de servicios en donde el humano es el que marca la diferencia, ¿no? Yo sé que hoy en día más que nunca está de moda la inteligencia artificial, ChatGPT, pero tenemos que entender que en seguridad y sobre todo cuando hilamos muy fino y vamos a este tipo de ataques y campañas dirigidas y sofisticadas, tenemos que entender que todavía la tecnología no ha superado al humano. Y esto es porque el humano es quien nuevamente articula los ataques, es el que desarrolla los ataques, es el que diseña también justamente los controles y los software de protección, por lo cual definitivamente no nos tenemos que engañar. Probablemente más del 90% de todos los ataques los podamos detectar y responder de manera eficiente y eficaz con tecnología, a través de Machine Learning, a través de todos los controles y tecnologías que disponemos, pero tenemos que entender que aquellos ataques más sofisticados, la diferencia en la detección y la respuesta
va a ser justamente orquestada por humanas, ¿no? Por eso es tan importante que en los últimos años este tipo de servicios, ¿no? De MDR ha definitivo tenido un auge muy importante, sobre todo en aquellas empresas que entienden de la importancia a la hora de poder detectar de manera temprana y responder de manera efectiva ante ataques sofisticados, ¿no? Eh, se necesita por parte del cliente una persona que administre el MDR. A ver, en principio y acorde puntualmente a cómo configuremos el servicio MDR, te diría no, no es necesario. Podemos configurar el servicio para que automáticamente nuestro SOC, nuestros equipos de analistas puedan perpetuar inclusive respuestas guiadas o respuestas adicionales a las automáticas que proporcionan nuestros controles por defecto, pero sí es verdad que acorde al tipo de ataque, nuestro SOC puede detectar justamente en ciertas oportunidades que haya acciones adicionales a tomar fuera de nuestra solución, ¿sí? Imagínense que nuestro SOC detecta que probablemente se está explotando una vulnerabilidad en el firewall del cliente, ¿sí? Imagínense que se detectó que en nuestros equipos probablemente por detrás haya una brecha y esto esté dando pie a que el atacante esté pasando desapercibido a través de un firewall. Y la realidad que probablemente generemos una alerta y una notificación que le diga, mirá, señor cliente, probablemente usted tenga esta brecha en su firewall, por favor valide la versión y el nivel de parche que tiene aplicado porque probablemente puedan estar explotando esa brecha, ¿sí? Entonces, la realidad es ahí donde se pueden generar, más allá de nuestras soluciones, algunos tipos de alertas, sobre todo ante ciertos tipos de escenarios muy críticos, que definitivamente se requiera de contactar al cliente, de contactar a alguien dentro puntualmente de la institución para que pueda estar al tanto puntualmente de las implicancias desde el punto de vista de seguridad y llegado el caso poder traccionar algún tipo de acción adicional ya fuera de nuestras soluciones, ¿no? No es lo más habitual, pero definitivamente cuando detectamos algún tipo de campaña o algún tipo de ataque sofisticado, más allá de las notificaciones habituales, inclusive en Latinoamérica hemos visto casos donde nuestro equipo de analistas levantan el teléfono y se contactan de manera directa con el cliente para justamente hacerle llegar el pleno conocimiento de la gravedad del caso. ¿Se entiende? Definitivamente estamos hablando de escenarios muy excepcionales, pero tengan en cuenta que por detrás de este servicio tenemos que tener la información de contacto del cliente, el correo electrónico, un teléfono de contacto, definitivamente llegado el caso excepcional para poder tomar la autoría, ¿no? No es habitual, como les comentaba, es una excepción en casos muy críticos, pero pudiera darse, ¿sí? Nos preguntan aquí, Natalia, puntualmente, EDR Optimum y Express pueden analizar, monitorizar el tráfico de Kaspersky Security para Office 365. No, Natalia, el caso de Office 365, a ver, tener en cuenta que desde la postura del dispositivo de usuario final, cualquier acción sobre Office 365, definitivamente cualquiera de estas soluciones lo va a analizar, ¿sí? Pero ten en cuenta que tenemos una solución adicional que es Kaspersky Security para Office 365. Esta solución puntualmente para Office 365 trabaja de manera nativa dentro del ámbito de Office 365, por lo cual los controles se aplican de manera nativa dentro de Office 365 indiferentemente a lo que pueda suceder en los dispositivos de usuario final, ¿no? ¿Y por qué es importante esa protección nativa dentro del ámbito de Office 365? Porque quizás los usuarios se estén conectando desde cualquier tipo de dispositivo, inclusive de dispositivos totalmente ajenos a vuestra organización, ¿no? Porque en definitiva, al final del día, tener en cuenta que Office 365 es una aplicación software as a service que nos permitiría conectarnos inclusive desde cualquier tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, dando respuesta, ten en cuenta que si tenés nuestra solución EDR Optimum o EDR Expert, definitivamente si el cliente se conecta a Office 365, desde el punto del dispositivo, cualquier acción sobre Office 365 va a estar protegida por ese endpoint, pero que al margen
de nuestros licenciamientos tradicionales de endpoint, tenemos una solución de seguridad denominada Kaspersky Security para Office 365 que se integra nativamente con Office 365 y que no solamente protege correo, sino que protege el resto de aplicaciones, y esto de manera nativa y sin requerir ningún tipo de protección de solución de protección de punto final de los dispositivos. ¿Sí? Bueno, creo que hemos desagotado por lo menos todas las dudas y preguntas que nos han hecho llegar en el día de hoy. Desde ya agradecer a todos nuevamente por vuestra participación y los invitamos la próxima semana a que puedan asistir a este webinar puntualmente, en el caso de la próxima semana, de Kaspersky Managed Detection and Response, pero orientado a los equipos técnicos o ya con mayor granularidad, con contenido más orientado quizás a los equipos de servicios, equipos de preventa de vuestras organizaciones. Desde ya me despido agradeciendo nuevamente a todos ustedes por vuestra presencia y que tengan una excelente jornada. Desde ya, muchísimas gracias.